¿Qué hubo, hermano? Buenos días. Hoy es 29 de marzo del 2020. Son las 9 de la mañana y usted por allá en Washington de cumpleaños, 62. Uy, bastante, ¿no? Pilas. Mire que usted ya entró en la población de riesgo y lo que le toca es acuartelarse. Mire lo que le pasó a los italianos. Por estarle comprando cuentos a la parte izquierdosa del gobierno, se pusieron a invitar a unos disque médicos cubanos, seguramente unos recetadores de pastillas, de esos bien chimbos como habían y como siguen habiendo aquí en Venezuela como Sorgo, y se llevaron el cuento del interferón y mire, más de 10.000 muertos van en Italia. Lo único que hay que aplaudir a los italianos es que han tenido las bolas de reconocer sus fallas y sobre todo de contar sus muertos. A diferencia de los chinos, que lo último que se filtra en las redes es que no han cambiado la cantidad de casos por coronavirus por una sencilla razón: no los reciben en los hospitales. Entonces, al no recibir nuevos pacientes, pues por supuesto no hay nuevos infectados. Semejante mentira comunista. Por cierto que hay una amiguita también por allá cumpliendo 82 en Barquisimeto, y a esa si no queda, si no resale, que se quede en casa y que se cuide. Y hoy es el día de San Marcos de Aretusa, que fue obispo en el monte Líbano, por allá en la Siria del siglo IV. Y aquí lo que tenemos presente es que el presidente don Juan Gerardo Guaidó Márquez ayer dio una locución y escribió unas palabras de lo que viene. Él manifiesta de que en Venezuela hay que establecer un gobierno de emergencia nacional, tanto por la calamidad del coronavirus como por el desastre chavista de los 20 años. Lo que sí tiene que tener presente el presidente Guaidó es que no puede llamar a conformar un gobierno en Venezuela invitando a estos sarnosos chavistas que tienen 20 años destruyendo el país, y mucho menos considerarlos en una proporción paritaria, porque Venezuela no está picada en dos toletes. El chavismo no es la mitad del país. Salvo las personas que tienen que estar en las listas porque reciben becas y además porque tienen el carnet de la patria por obligación para comer, este país desprecia a esas ratas. De manera que el presidente no tiene nada que hacer juntándose con estas basuras. Si quiere mostrar que de verdad este país merece un cambio, tiene que ser con otros venezolanos. Para montar gobierno es pertinente que tiene que tener cerca de 500 hombres en la primera fase y como 1.500 más para conformar lo que significa montar el gobierno federal en Venezuela. Y usted me va a decir que en Venezuela no hay 2.000 hombres y mujeres en la oposición que puedan ocupar esas plazas y que sean infinitamente mejor que esta manga de ratas que tienen 20 años destruyendo el país. Por favor, eso es una falta de amor propio, es una falta de amor por el país. Y además, Venezuela tiene muchísima gente adentro y afuera que pueden ocupar esas plazas para tratar de construir una mejor nación y no traer a estas pecuecas, estas basuras, estos narcotraficantes que lo que hacen es rayarle lo que intente hacer del gobierno. La mejor demostración es lo que pasa con el general Sapo ese que se fue a cantar en Nueva York. ¿Quién sabe quién se puso a hacer acuerdos con ese sujeto por aquello de que dizque se había salido del chavismo y ahí está, los vendió? Pero sea cierto o falso, lo único que queda es repetir aquel viejo proverbio del cazador novato de la década del 70 que decía que el que se acuesta con muchachos amanece chorreado. De manera que el que se acuesta con chavistas amanece untado y con esas pecuecas ni a la esquina, porque con huevones ni a misa, porque te obligan a arrodillarte o levantarte antes de tiempo. Y la mejor demostración de que con los comunistas ni agua es lo que está pasando en Brasil. El presidente Bolsonaro con un par de bolas le ha dicho a su pueblo de que peor puede ser el remedio que la enfermedad y que lamentablemente mucha gente se tendrá que morir, aunque sea triste, pero lo que es otra realidad es que no se puede permitir estancar la economía del país por esta pandemia, porque el problema es que los socialistas quieren agarrar al país destruido
para salir a ofrecer golilla, a ir a hacer unos demagogos en su oferta y reventar después a la gente a punta de impuestos y después transformarlos en un grupo de esclavos como ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años. Primero regalaron pastico, le dieron golilla, después empezaron a apretar y ahora todo el mundo mamándose un riel. Y usted me preguntaba que por qué las cifras en Venezuela son tan pocas. Y yo le voy a hacer una apreciación sin estadística, solamente poniendo el dedo hacia el aire y untándolo con saliva a ver qué pasa. Pero no se le olvide que la Federación Médica Venezolana viene diciendo que en Venezuela se mueren 1.500 personas diarias porque no tienen los medicamentos para patologías como diabetes, hipertensión, cáncer, sida y una cantidad de cosas. De manera que si usted agarra esa estadística y se la pega al coronavirus, y el coronavirus ataca primeramente a las personas que están enfermas, por eso es que no hay tantos muertos en Venezuela, porque es que ya se murieron. Y lo que queda en este país es gente robusta, con buenas defensas, o que están guardados en casa porque saben que o mejor hacen la cuarentena como es, porque si se lo llevan para un hospital público, por mucho cariño que tengan los médicos y los enfermeros ante la falta de insumos, es probable que allá llegue, allá lo guarden y después cuando se muera no lo despidan sus familiares y después no se sabe ni siquiera dónde lo van a enterrar. Y la otra razón es porque el gobierno está engañando, está escondiendo las cifras o no tiene los test para hacer las evaluaciones adecuadas. Pero lo más seguro es que en Venezuela, en esta pandemia de 20 años de sátrapas, la gente que tenía la primera opción de morirse ya se murieron. Y lo que quedan es ciudadanos que están robustos en defensa y veremos que con la fe de la Virgen de la Consolación y el Santo Cristo de la Grita, cómo salimos de este paquete. Pero más importante es salir de las plagas rojas, porque esos han hecho daño, pasará la pandemia y seguirán haciendo daño si no nos quitamos esas ratas de encima. De manera que no queda sino invitar al presidente Guaidó que apriete el paso y no les dé ni aire a estas ratas. Y pásela bien porque yo me voy a comer una yaquita que me queda todavía de diciembre. Chao, chao.